Muy buenos días, maestros del Instituto Soto La Marina. Mi nombre es Juan Antonio Vázquez de la Fuente, jefe de enseñanza de español de la quinta zona escolar. Reciban un cordial saludo de todo el cuerpo técnico y bueno, pues vamos a ver en esta modalidad, en esta manera secundaria de elaborar un consejo técnico un tanto expositiva de mi parte, bueno, pero lo hacemos con todo el cariño, de acuerdo con la maestra, con nuestra directora del instituto, la hermana Eva Jiménez, para quien enviamos un gran saludo. Maestros, el tema seleccionado para esta ocasión es la cuestión de la metodología de proyectos. No dudo de las capacidades profesionales que ustedes tengan, ¿verdad? Pensar lo contrario sería una enorme falta de respeto, pero aparte, por la cuestión de la formación en los últimos 20 años, de la formación docente, pues entendemos de que la modalidad de proyectos es algo muy traída en los últimos lustros. Asimismo, las cuestiones de evaluación formativa, a las cuales invito a ustedes a que se incorporen, las lleven a cabo, las manejen, bueno, pues las veríamos en fecha posterior. En este sentido, este CT, el tema que trae a colación es la metodología de proyectos, como lo mencioné antes. Es una metodología interesante, es una metodología que se lleva a cabo en muchos lugares. Está rodeada de mitos, está rodeada de verdades, hay aciertos, hay malas implementaciones, hay excelentes implementaciones. Pero en lo particular yo les puedo decir a título personal que hubiese sido, que el método de proyectos hubiese sido la manera en que a mí me hubieran gustado que me enseñaran en la educación básica que yo tuve, sobre todo en secundaria y en preparatoria. Yo recuerdo que era muy amante de incomodar, porque así lo tomaban a veces mis maestros. La cuestión de por qué estoy viendo cálculo y por qué estoy viendo fórmulas y en qué las puedo aplicar. Y ellos nada más se limitaban a decirme, pues, para que desarrolles habilidades de pensamiento. Y así quedaba la cosa. Dije, bueno, pues si tengo que mover las neuronas de esta manera, bueno. Pero luego íbamos a los libros de álgebra, de trigonometría, de geometría, a los libros de cálculo, y venían muchas aplicaciones prácticas relacionadas con el ámbito que menos esperabas, con la biología, hasta con la literatura. Entonces, el método de proyectos es muy bonito porque maneja una interdisciplinariedad constante, es uno de los elementos básicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este video, en esta visualización, lo que tenga que ver con el método de proyectos y estoy a sus respetables órdenes. La hermana Eva Jiménez les podrá proporcionar mi número telefónico, mi correo electrónico o la compañera o el compañero de español que esté hoy cubriendo dicha especialidad en el Instituto Soto La Marina. Bien, como maneja el doctor Delgado, el tema, pues este fue seleccionado por el colectivo y bueno, pues nos comunicó la hermana Eva Jiménez que este era el tema que íbamos a trabajar en el CETE. Me hubiese gustado manejarlo de manera presencial, sin embargo, pues también soy enlace en Santander Jiménez y hubo ahí algunas vicitudes, cuestiones de tiempo y cuestiones de agenda, por la cual es realizada por este medio de manera indirecta y de manera expositiva. Voy a manejar tres disertaciones. La primera es sobre el pensamiento crítico. Es necesario comenzar con esta base porque en buena parte la metodología de proyectos lleva un amplio sentido crítico para quienes lo van a desarrollar. El mismo está basado pues en la teoría crítica. Posteriormente, la introducción a la metodología de proyectos. Y finalmente, un texto que se viene por ahí, que es la enseñanza por proyectos, mito o reto. ¿Sí? Ya disertaré sobre esto en lo sucesivo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar aquí, maestros, con la cuestión de el pensamiento crítico. ¿Sí? En este punto lo vamos a ver por aquí. Y bueno, pues el pensamiento crítico, no pretendo extenderme mucho, proviene de la teoría crítica, que es una rama de la filosofía, que analiza la sociedad, la política y la moral con el objetivo de generar cambios sociales.
Está claro que la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad y es uno de los agentes de cambio que maneja eh, la teoría crítica para generar dichos cambios sociales. Se basa en la idea de que el conocimiento científico debe estar orientado a la emancipación de todas las formas de opresión en el ser humano. Lo malo que la teoría crítica no nos dice cuáles son esas formas de opresión, no lo dice claramente, nada más dice formas de opresión, entonces pues hay muchas y depende del cristal con que se mire. Esta teoría desafía la idea de una verdad única. Se propone comprender las experiencias humanas, busca la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen, como se mencionó anteriormente, se opone a los sistemas teóricos cerrados. No sé qué significa esto porque en lo particular, bueno, pues no hay un sistema teórico abierto y si lo hay, no lo conozco. ¿Sí? Valora los fenómenos que comprenden las condiciones de dominación y propone reinterpretar la teoría marxista. Y bueno, pues en lo particular, bueno, tengo mis asegúnes, como se dice en el argot, con la teoría crítica, pero bueno, pues de todo hay en la viña del Señor, ustedes lo saben. Entonces, en este sentido, la cuestión de desarrollar pensamiento crítico, pues podré yo no estar de acuerdo en algunas cuestiones de la teoría crítica, pero para cuestiones de educación estaré de acuerdo en muchas otras. Y sobre todo, desarrollar habilidades de pensamiento. Nada más que aquí hay que tener un punto muy, muy claro. Podemos ser críticos, pero no criticones. El criticón es el que siempre está en contra de todo por método, por sistema, por forma de vida. Y pues ahí no. Es persona cerrada, el sistema de pensamiento cerrado, de pensamiento, no sistema teórico, ¿sí? Como dije anteriormente. Gente cerrada, gente obcecada, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es desarrollar habilidades de pensamiento que a nosotros nos sirvan a analizar, a cuestionar y resolver problemas de la cotidianidad. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, es un proceso de análisis, evaluación e interpretación de información. En estos tiempos, en tanto hay mucha cuestión de estudios de posgrado, diplomados en la red sobre Big Data, analítica de datos, la base es el pensamiento crítico. La comprensión lectora lleva una buena carga de pensamiento crítico, de cuestionar, de plantear interrogantes, cuestionar lo que se sabe, ir más allá de la evidencia, identificar sesgos, cuando el sesgo es político, cuando el sesgo es racial, cuando los prejuicios, todo eso contribuyen a que nuestras habilidades de pensamiento se contaminen y la idea es llegar a una conclusión razonada, plausible, dentro de lo que es el sentido común. Esto conlleva tomar decisiones informadas, resolver problemas complejos. Imagínate en la escuela, a cuántas situaciones no nos enfrentamos donde tenemos que eh, trabajar estas habilidades, ¿sí? Habilidades blandas como les llaman hoy. Eh, un ejemplo bien claro, por ejemplo, cuando el chisme, radio pasillo. A ver, ¿cómo es posible que aquella persona diga esto si ese día no vino a la escuela? Cómo es que lo anda pregonando? ¿Sí? Y eso genera muchos problemas en las escuelas. A ver, ¿por qué dices que frente a la costa de Tampico viven marcianos? Cuando no hay evidencia científica de que haya vida en otro planeta. Y hay gente que lo cree a ojos cerrados, y ustedes lo saben. ¿Sí? Podemos cuestionar cuestiones de asuntos de gobierno, por ejemplo, asuntos del gobierno, asuntos de nuestra propia praxis docente. Podemos trabajar una serie de cuestiones por ahí. Queremos que también cuando queremos que nuestros alumnos memoricen información, pues simplemente es la educación bancaria que tanto, bancaria, o sea, como si fuera un banco, dinero en un banco, acumular conocimientos, acumular datos, pero no saber qué hacer con ellos, tanto que lo criticó en este caso Freire, el pedagogo brasileño. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues no. Si bien es cierto, y no voy a cerrar los ojos,
de que hay naciones que están volviendo a la memorización y al dictado y a la escritura, y alejándose un poquito a la escritura manuscrita, entendiendo eso, alejándose de lo que son las pantallas táctiles, las computadoras, porque también escribir a mano genera cuestiones cognitivas en nuestro interior. ¿Qué habilidades nosotros tenemos de pensamiento crítico o debemos de desarrollar? Bueno, pues ellas son el análisis, descomponer la información de lo general a lo específico, examinar esas partes. Jacques Derrida le llama de construcción a todo este proceso también. Bueno, pues, tengo también mis diferencias con Jacques Derrida, pero bueno, pues ahí estuvo, ¿verdad? La deconstrucción en este caso es un recurso que se utilizó, y digo se utilizó porque pues ha caído en desuso, porque tiene muchos asegúnes, como se dice en el argot, ¿verdad? Repitiendo lo que dije hace ratito, tiene muchas deficiencias, tiene muchas cuestiones, también de densidad, de entendimiento y eso. Básicamente, y resumiendo, deconstruir es que cada quien, finalmente haga y piense lo que quiera. ¿Sí? Así lo reduzco. No es eso, no es eso, pero al final del día nos conduce a eso. La inferencia es sacar conclusiones a partir de la información disponible. Esto nos obliga a nosotros a traer nuevos datos, no los otros datos como últimamente dice la gente en la sociedad, ¿sí? Recordando que el aforismo del presidente anterior, sino aportar nuevos datos, datos confiables, cuestionar las fuentes, verificar que esas fuentes sean significativas, evaluar la pertinencia y confiabilidad de la información, que va muy de la mano con lo anterior, e interpretarla correctamente, libre de sesgos. Y si falta información adicional, hay que traerla. El método del pensamiento crítico, brevemente, modelar a partir de nuestra propia práctica, modelar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de pensar, fomentar ambientes de aprendizaje. Miren, yo tengo amistades que con sus hijos, toda experiencia, hasta una ida al parque, es una experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Hasta ponerse a hacer con nuestros hijos o con nuestros alumnos un avioncito de papel y empezar a hacer dobleces en ciertas partes de sus alas para que el avión gire o tenga cierto comportamiento al momento de volar, explicarles por qué vuela el avioncito, no porque la hoja sea más ligera que la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Que la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese trozo de papel, sino que hay una cuestión de un principio de sustentación del flujo del aire a través del flujo laminar que se ejerce en la hoja de papel. Asimismo, la fuerza con la que lo lanzamos, o sea, hay una serie de factores que hacen que esa hoja de papel, doblada de cierta manera, vuele. Esto ya caería en lo que es guiar a nuestros alumnos, proporcionarles estrategias, proporcionarles herramientas de pensamiento crítico. Y finalmente, algo muy de nosotros los maestros, que es evaluar el progreso con equidad y justicia, con sustento, una evaluación bien planeada, bien sustentada, bien llevada a cabo. ¿Qué estrategias tenemos para fomentar el pensamiento crítico? Preguntas abiertas, pero no sacadas ahí de la manga. No, hay que planearlo. Esto nos obliga a nosotros a planear nuestra clase. Generar debates y generar discusiones. Si bien es cierto que actualmente el actual modelo no nos permite debatir y discutir como parte de los temas, sí tenemos que traerlo como un recurso pedagógico. ¿Sí? El debate, la discusión fueron elementos torales en momentos pasados y se enseñaba toda esa metodología. Hay que rescatarla, hay que ir un poquito a los antiguos libros de español, de los planes pasados, del 2011 hacia atrás, rescatar esa metodología y traerla. Enseñar a nuestros alumnos a metodología de investigación, análisis y de resolución de problemas. Y siempre, como maneja la última frasecita por ahí, en situaciones prácticas. En el caso de ahí del entorno del instituto, bueno, cuestiones propias de la ciudad de Soto la Marina, de la población, cuestiones del agro, cuestiones de la pesca, del mar, de los bosques, o sea, del entorno del alumno. ¿Qué actividades tenemos? Aquí están.
Se manejan 4 inicialmente en esta presentación, hay muchos más. Pero básicamente el análisis de texto es algo muy pesado. No es para español, es para todas. El análisis de las imágenes, mensajes, simbologías, contextos, dónde fue tomada la foto, qué significa, ¿sí? La imagen, por ejemplo, de una iglesia, el porqué de los campanarios, el porqué de los techos a dos aguas, el arco romano que a veces con lo que se maneja la construcción de muchas iglesias y los estudios de caso o problemas razonados, como se les llamaba en primaria. Este es el método de resolución de problemas de casos prácticos, identificar el problema. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo de estudiantes planea un viaje escolar y el presupuesto se ajusta. Es decir, vamos a hacer un viaje, por ejemplo, ahí, al mar, ahí en la cercanía de Soto la Marina. Contamos con este presupuesto. ¿Cuáles son los gastos esenciales y de esos gastos esenciales, cuáles se pueden reducir? Proponer ideas para el ajuste de esos gastos y ajustar el itinerario, ver los riesgos, evaluar los riesgos que vamos a tener que tomar, los beneficios que vamos a obtener, hacer una serie de cuestiones que nos permitirán plantear una agenda de trabajo, una agenda del viaje, ¿sí? Cubriendo la mayoría de los elementos que involucran ese viaje y sobre todo ajustar nuestro presupuesto. Aquí intervienen ciencias, interviene español, interviene matemáticas, interviene hasta educación física si quieres, pero sobre todo que intervenga el sentido común. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo práctico, el análisis de información. Dice, los alumnos analizan un artículo de noticias sobre un tema controversial, el que gustes y mandes. Hay muchos. Hay que identificar las fuentes, qué tipo de información es, si es una crónica, si es una noticia, un artículo de divulgación, una página de internet. Hay datos presentados de INEGI, del Consejo Nacional de Población, de Secretaría de Hacienda, del Gobierno Federal, etcétera, etcétera. Evaluar la presencia de sesgos, opiniones y lenguaje emocional y llegar a una conclusión. Estar trabajando en equipo, pero también hay que conocer las dinámicas que nosotros tenemos para trabajar en equipo. Aquí hay que volver a rescatar aquellas enseñanzas de dinámica de grupos. Permiso. En la garganta de repente hace estragos. Bien, maestro, su propósito es fomentar un aprendizaje significativo, que al alumno le quede algo. No el 2x más y igual a 6. No, 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 no. Que sea algo que tenga que ver con un problema de tierras, un problema de producción, ¿sí? Un problema de consumo, del consumo de la despensa del hogar, el cálculo de un presupuesto, ¿sí? Planear, por ejemplo, hacer una simulación, un estudio de caso de planear un viaje, cuánto tiempo dispongo, cuánto cuesta ese viaje, cuánto te cuesta el autobús, cuánto te cuesta el hospedaje, cuánto me voy a gastar diariamente en desayuno, comida y cena. Luego está en souvenirs, en traslados, en paseos, a dónde voy a ir, en qué momentos voy a visitar tal o cual lugar. Si planear un viaje puede ser muy, muy, muy bonito, porque aparte, ya por ejemplo en historia, en ciencias se podría ver la fauna y la flora de ese lugar, haciendo un estudio de caso, ¿eh? En geografía vemos el cálculo de distancias, qué lugares de interés tiene cada lugar, etcétera, etcétera. En otra podemos ver la historia del lugar, o sea, imagínate los líos en que se mete una persona que hace un libro de viajes, por ejemplo, visite Perú. Hay que ver la geografía, hay que ver la moneda, la conversión de la moneda a pesos mexicanos. ¿Cuánto cuesta un viaje en avión? ¿Qué aerolíneas van? ¿Por dónde vuela el avión si quieres? Ahorita en internet lo puedes encontrar, por dónde vuela. ¿Qué aerolíneas van? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuáles son las ciudades más importantes de Perú? ¿Cuáles son los monumentos arqueológicos más importantes de Perú? Eso te lo puedes llevar aquí a Teotihuacán, te lo puedes llevar a Tampico, te lo puedes llevar sí, no importa. O sea, yo mencioné Perú, por ejemplo, ¿verdad? Pero igual puede ser Matamoros, pues Monterrey. La monografía del municipio de Sotolamarina. Imagínate de dónde viene el nombre de Sotolamarina, ¿verdad? De allá de Cantabria, allá donde nació don José Escandón y Helguera. Allá en Cantabria, en el norte de España. Por eso se llama Sotolamarina. ¿Sí? ¿Por qué el río Sotolamarina? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Qué se pesca? Se pueden sacar cantidad de datos
de las distintas especialidades del programa. ¿Sí? Continúo. Bueno, aquí está lo que yo manejaba, maestros. ¿Sí? El aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades de investigación, de pensamiento crítico, de colaboración. Yo pienso que de esto, de este tema, lo más bonito es la colaboración. Y sobre todo, distribuir las distintas actividades entre los distintos elementos del proyecto, del grupo. Que el alumno se motive. Algo bien importante que hay que ver aquí, maestros, es el tema a seleccionar, que sea de interés de los alumnos. Cuando usted va a un café y platica con sus amigos o con su familia, o que hace una visita familiar, ustedes platican de los asuntos que les interesan. ¿Sí? Usted no va a llegar y me va a hablar sobre el siglo de oro español. Que Pedro Calderón de la Barca, que nació, escribió, murió, vivió, hizo esto, hizo aquello, escribió lo otro. Usted va a decir, oye, pues visité a mi familia. Un ejemplo, visité a mi familia en Reynosa. De ahí fuimos a Río Bravo a ver al tío. De ahí fuimos a visitar un campo de algodón. Nos fuimos a un sembradío de ocra. Nos regalaron esto y lo otro. Te la pasaste bien bonito, bien padre. Regresaste, disfrutaste el camino, la carretera, con todas las vicitudes que hay al día de hoy. Pero estás conviviendo algo vivencial, algo que te gustó, algo que te atrae. Así nuestros alumnos, ¿qué les gustan a esta edad a nuestros alumnos de educación secundaria? Les atraen los temas de sexualidad, el noviazgo, les atraen los temas de arte, lo que está al alcance de música popular, de moda, ¿sí? Algunos temas pudieran parecer tabús, ¿sí? Bueno, en nuestra habilidad como facilitadores, como docentes, como guías, bueno, podemos ver hasta cuándo y hasta dónde, ¿sí? Eh, Ahorita, por ejemplo, que se están lanzando eh, cohetes espaciales desde aquí, desde Boca Chica, aquí en Brownsville, está Tiro de Piedra de Soto la Marina, de Ciudad Victoria, donde yo estoy actualmente. Bueno, pues se podría hacer una monografía sobre SpaceX, o sea, quién es el fundador de esa empresa. Probablemente hay alguien conocido que trabaje por ahí en el área de Boca Chica y que ya nos haya participado alguna experiencia, ¿sí? Eh, ¿Por qué se llaman cohetes Falcon? ¿Por qué escogieron ahí para lanzar cohetes? ¿Cuántas misiones se han lanzado? Etcétera, etcétera. Nos vamos a la cercana población de la pesca. ¿Qué se pesca? ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes viven ahí? ¿A qué se dedican? No todos se dedican a la pesca, hay también que se dedica al comercio, ¿verdad? Otros a la agricultura. Hay de todo, ¿verdad? Como en todos lugares. ¿Cuáles son las especies más representativas? ¿Cuál es el mejor momento para visitarlo? ¿Cómo es el clima? Todo eso. Y ahí intervienen todas las asignaturas, hasta la historia, hasta la educación física, si quieres, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para planificar proyectos interdisciplinares? Bueno, primero planear, no hay vuelta de hoja, escoger el tema, plantear los objetivos, los criterios de evaluación, eso nos toca a nosotros como docentes para compartirlo con nuestros alumnos. Día 1, ¿qué vamos a hacer mis alumnos? Vamos a escoger el tema. Día 2, nos vamos a documentar. Día 3, te traes el material y lo vamos a evaluar, el material de investigación. 4, 5 y 6, vamos a elaborar el borrador y vamos a elaborar el material auxiliar. Día 7, vamos a elaborar un esquema para exponer. Día 8 vas a elaborar el borrador del proyecto que me vas a entregar. Día 9 expones ese borrador del proyecto. Y ahí se te va. ¿Sí? Maestro, que no sé el uso de las mayúsculas. Abres una secuencia didáctica sobre el asunto de las mayúsculas. ¿Sí? Te coordinas con el maestro de historia, con el de tu campo formativo en primera instancia, eh, con el de español. El español y matemáticas es arroz de todos los moles en muchos proyectos. ¿Sí? El de inglés, ¿en qué participaría? Un resumen, ya cuando vayan a entregar la monografía, el abstract, el resumen que se pone ahí al principio. Órale, un resumen redactado en idioma inglés. Diseño del proyecto, establecemos roles, qué va a hacer cada quien, a qué se compromete. Pongan fechas, qué recursos vamos a utilizar, hojas de máquina, el cuaderno, el libro de texto, el internet, qué páginas de internet voy a visitar Wikipedia. Google no, Google es el buscador de información.
Wikipedia, voy a utilizar el portal del el blog de Juan, voy a utilizar el periódico Excelsior, un artículo del periódico La Jornada, etcétera, etcétera. Voy a traer revistas, voy a traer el periódico local, voy a traer algo, fotocopias, algo de la biblioteca escolar. La implementación pues, es la realización del trabajo. Y al final, evaluación y seguimiento. Evaluación, no calificación. Evalúas, te entregan la monografía, ves la participación oral de los alumnos, que un alumno te participó con voz muy bajita, oriéntalo, maestro, de la asignatura que sea, para que ese alumno se comporte y diga con toda propiedad a qué se está dedicando, que es exponer, aprender a desarrollar sus habilidades orales. No es privativo del de español, el de ciencias y el de inglés y el de educación física, todos lo pueden hacer. Es evaluación. No dominaste el auditorio, lo vuelves a repetir. La evaluación es iterativa. ¿Sí? Aquí hay algunos temas que se proponen. El cambio climático, que últimamente está muy en boga, la literatura, el cine, robótica. Podemos entrar a la cuestión de migración, la cuestión de sustentabilidad, la deforestación, la música popular, la moda, la gastronomía, la vida del noreste de México, la geografía del lugar donde viven. Los temas sobran. ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar? Podemos trabajar por tormenta de ideas, como todo el grupo, lluvia de ideas. Hay que hacer una revisión a nuestras habilidades de dinámica de grupo, trabajo en equipo, aprendizaje entre pares, trabajar entre vinas. ¿Y por qué no ir más allá? También trabajar entre los grados, también se puede. Los de primero con algún tema, apoyando algún tema de tercero, o los de tercero apoyando los de primero en alguno. También, en el mismo trabajo, nuestro mismo trabajo, no todos tenemos la misma edad. Si tuviéramos una escuela, tal vez yo estuviera en primero y otros en tercero. Sí, perdón. Entonces, ahí está. Este es el papel del docente, ser un facilitador, motivarlos constantemente, irse a trabajar con ellos, ganárselos, el buen trato, la homonía con nuestros alumnos y estar evaluando el progreso. Esto es la evaluación formativa. Hay que revisar nuestros conceptos de evaluación formativa al respecto. ¿Sí? Y aquí está la integración con otras asignaturas. Miren, yo les platico en la Rafael Ramírez, en tercer grado, en la Rafael Ramírez de Ciudad Victoria. Yo trabajaba con el maestro Juan Álvaro Pérez Hernández, maestro de matemáticas y de ciencias, con el maestro José Barrón, maestro de formación cívica y ética, su servidor de español. Les estoy hablando del año 2008 a 2005 más o menos, esos 6, 7 años. En tercer grado nos poníamos de acuerdo. Oye, maestro, yo voy a ver el tema de la Revolución Mexicana. Pues yo estoy viendo el ensayo. ¿Qué está viendo el maestro Juan Álvaro? No, pues yo estoy viendo una cuestión de la botánica de allá de los estados del centro de la República, ¿verdad? Por llamar algo, ¿verdad? Referente a flora y fauna de alguno de los estados. Oye, pues, ¿dónde se llevó a cabo la Revolución Mexicana? No, pues en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua, en Morelos. Bueno, mis alumnos que elaboran una monografía sobre la flora y la fauna de esos estados, ¿sí? Un equipo lo hacía de Durango, otro de Zacatecas, otro de Chihuahua, otro de Veracruz, otro de Morelos, vaya, los estados más representativos de la Revolución Mexicana. Los fundamentos de la monografía, del ensayo, de la reflexión sobre la Revolución Mexicana, sobre esos estados, sobre, vaya, lo que fuera producción escrita, entraba en el canasto de español. Entre los tres le brindábamos una evaluación y posteriormente la evaluación sumativa, la calificación. Y los alumnos, en lugar de hacer 3 trabajos para 3 materias diferentes, hacían uno solo y se evaluaban en 3 y hasta 4, porque también le entraba el de historia y a veces hasta el de geografía. ¿Sí? Entonces, así sembramos la semillita, planificábamos, veíamos dónde podíamos tener conexiones, diseñábamos las actividades, que era básicamente articular nuestros planes de clase y llevarlo a cabo, que es la fase de implementación. ¿Sí? Entonces, aquí el alumno se enseña a desarrollar procesos. La autoevaluación, la coevaluación, le enseña a evaluar su propio producto antes de evaluar
y esto ya es el papel del maestro en colaboración con el alumno, el aprendizaje. Desarrollaron habilidades, desarrollaban conceptos, ¿sí? Habilidades de investigación, habilidades de todo tipo. Es más, en una ocasión, referente a lo de la Revolución Mexicana, los alumnos hicieron un drama sobre la Revolución Mexicana. Ahí entró la clase de artes, ahí entró la clase de tecnologías, en este caso taller de moda, porque en el taller de moda hicieron ciertos uniformes alusivos, o sea, de revolucionarios, de Adelita y todo eso, ¿sí? Y en una ocasión nos fue muy bien porque hasta el de educación física participó como, bueno, pues con tablas gimnásticas y todo eso, al ritmo de la música popular del regional mexicano, alusivo a la Revolución Mexicana. O sea, fue un proyecto muy bonito. Esto ya fue en los últimos 3 años. Llegó un punto que casi que desde el mes de enero hasta junio, los maestros íbamos parejitos, parejitos, en ese sentido. Pero no se logró. Empezamos más o menos en el 2008, 2007, 2009, y ya en el 2015 ya andábamos articulados. Es decir, nos llevó tiempo lograr esto. ¿Sí? Finalmente, maestros, pues aquí la cuestión es que la metodología del trabajo por proyectos nos ofrece una gran responsabilidad para transformar la educación secundaria. Yo les platiqué mi caso en la escuela secundaria Rafael Ramírez. Lamentablemente, pues esa cultura de trabajo se perdió, tengo que decirlo. El único que queda es el maestro Barrón Uvalle, José Barrón Uvalle, un gran compañero. El maestro Juan Álvaro se jubiló y pues yo me fui a los cuerpos técnicos por concurso de oposición en el 2016. No sé si lo sigan llevando a cabo. La maestra Isabel, la de artes, pues ella también ya se jubiló, ya se fue a vivir al estado de Guanajuato. Entonces, pues no sé si haya habido continuidad en ese sentido. Y esto me lleva a que pudiésemos haber pensado, si le creo, no le creo, maestro. Yo pienso que es un mito, yo pienso que es un reto. Yo le digo a usted, es un reto. Un reto. ¿Y por qué? Porque no es fácil implementar el trabajo por proyectos. Se necesita dominar primero las herramientas de metodologías de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo. Ya lo decía el programa 2011, fomentar dentro de los supuestos de la base, los principios pedagógicos del programa de estudio, fomentar los proyectos colaborativos. Es difícil, es complejo, requiere estudiarse, ponerse a estudiar, requiere no dar por asentadas muchas cosas que nosotros damos por asentado. Y sobre todo requiere dominio del tema. Cuando el maestro domina su materia, domina la forma de enseñanza y por ende tiende a mejorar resultados. Pero cuando somos un maestro chambista, cuando somos maestros que hasta nos brincamos temas porque a mí no me gusta ver esos temas, ya tenemos un problema. Y la primera solución es deja el magisterio y vete a buscar por otro lado. Suena feo, pero es la realidad. ¿Sí? Entonces es mito o reto para mí en lo particular y yo quiero que para usted también lo sea. Es mi deseo que usted también tenga este deseo, que sea un reto. ¿Sí? Lo vemos primero viendo que, como pasó en la secundaria, del caso que yo le doy, pues fue flujo y reflujo, aparece y desaparece, influenciada por moda. No debe ser una moda, debe ser una práctica constante. Ahora, nuevas teorías. Las nuevas teorías siempre nos hacen ruido. ¿Sí? Actualmente estamos con la pedagogía crítica. Mucha gente no entiende lo que es pedagogía crítica. Yo estoy en proceso de aprender eso. Y generar cambios sociales, que es lo que quiere el nuevo régimen de gobierno. Yo creo que todos los gobiernos quieren a través de la educación crear un cambio social. Para bien. ¿Sí? Ay, no falta el que dice, es que son mecanismos de control social, es que son mecanismos de control poblacional y es que para tener a la raza ahí agachada. No, 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 por ahí no va la educación. Sí, por ahí no va. ¿Sí? Siempre andan, que es que los grandes medios que fomentan el consumismo. Cuando el alumno es crítico, cuando piensa críticamente, podrá traer 1,000 pesos en la bolsa, estar en medio de un súper y decir yo no necesito esto y se va para su casa. ¿Podrá ser una utopía?
tal vez. A lo mejor no se gasta los 1,000 pesos, se gasta 100 en un panecito, algún juguetito, algún librito, si es un ávido lector, en lo que él guste y mande. ¿No? Necesito por ahí un par de prendas de vestir, bueno, me gasto 200, pero no, ya no se lo gastó todo. ¿Sí? ¿Que es una práctica marginal? Pues esto hay que reconocer que sigue siendo una práctica marginal. Muchos nos gusta trabajar solos. ¿Por qué? Porque nuestra materia es la más importante. Esa es la primera realidad que hay que hacer a un lado. ¿Sí? Bien. ¿Qué escuelas tenemos? Bueno, la del aprendizaje significativo, que los aprendizajes sean relevantes. Hay que quitar algunas preconcepciones, la cuestión de los sesgos, ¿sí? Ser de carácter constructivo, tener buenas influencias de aprendizaje metacognitivas. Mira, por ejemplo, YouTube. Hay quien dice, no, pues en YouTube yo veo esto y esto. Sí, pero hay que ver qué ves de YouTube. Si ves, por ejemplo, un canal de ciencia, no siempre, ¿verdad? Podemos ver de repente un canal de artes o de chismes o lo que guste más. Pero que no sea el sino de tu existencia. De repente hay que ver, pues cómo se cultiva, cómo se cosecha la canela, cómo se cultiva el arroz en Vietnam, de dónde se cultivan las especias del azafrán, el té, el café, cómo crían las vacas allá en Brasil, cómo las crían allá en el sur de México, cómo las crían en el sur de Estados Unidos. Que vayas viendo esos tópicos que pudiesen en cierto momento gustarte, que los vayas aprendiendo. Y de repente, pues si quieres ver un canal de chistes y de maromas, pues hay derecho, dijo Cantinflas, ¿verdad? Hay derecho, pero que no sea el sino de tu existencia. Por ejemplo, recientemente estaba yo viendo, nunca me había preguntado y todos lo usamos, cómo se hace la mezclilla. Empezó con un video en los campos algodoneros acá en Torreón y luego cosechan, piscan el algodón, lo llevan a bodegas, por ahí le favorecen cierto tratamiento, sacan un beneficio, lo llevan a Puebla, donde están grandes plantas productoras de algodón. Y bueno, pues tengo 54 años, yo nunca había sabido cómo se hace la mezclilla. Yo no sabía que es simplemente algodón prensado. Ni siquiera está, ¿cómo se llama? Tejido, ¿sí? Sí, o es un tejido así, por lo general la mezclilla de la ropa que utiliza algodón prensado, no está tejido del todo, o sea, sí lleva tejido, pero no del todo, sí, es una tecnología muy, muy, muy curiosa. Y bueno, apartarnos de la escuela tradicional, porque no todo es dictar y todo es copiar, ¿verdad? Pero les decía yo el caso de Francia, de Suecia, están abandonando un poquito las tecnologías y están volviendo mucho, no poquito, mucho, al dictado, a la memorización y a la cuestión de escribir a mano. ¿Por qué? Por la cuestión de las habilidades cognitivas. Las están dejando, pero no totalmente. Cuidado con eso. Entonces hay que seguirle apostando un poquito a la tecnología, como es el momento de hoy. ¿Sí? El no trabajar por equipos, ¿sí? El no trabajar por proyectos nos lleva a muchos sesgos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí de la parte inferior derecha, el mito de la enseñanza por proyectos, ¿sí? Hay quien dice, no, es que eso es para las escuelas particulares, eso es para las escuelas que tienen todo, eso es para las escuelas donde los maestros tienen maestría y doctorado. No, 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 no. Los proyectos sociales, comunitarios, los proyectos locales se pueden llevar ahí en la escuela, no son un mito, son una realidad. Ustedes mismos lo han hecho. Yo pienso que de estas tres cuestiones que nos presenta esta diapositiva, el de abajo es el peor mito, ¿sí? Que la enseñanza por proyectos es un mito. Y eso es falso, porque ustedes los han hecho, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros trabajar aquí? Podemos los proyectos, experiencias desencadenantes, una cualidad que sean trabajos cortos y fértiles, ¿sí? Y que sean autosugestivas, o sea, que el alumno vaya avanzando a su propio ritmo.
Seamos honestos, a nadie nos gusta trabajar a la carrera. A ver, por ejemplo, vamos a ver esto. Proyectos, ¿sí? Vemos viéndolo, el Golfo de México, ese enorme mar que tenemos aquí. Ya hay quien ya le dicen que ya le cambió el nombre, para nosotros es el Golfo de México. ¿Sí? ¿Cuál es el Golfo de México? ¿Qué vamos a aprender? Su ubicación geográfica en el contexto mundial del globo terráqueo. ¿Cuál es su extensión? ¿Cuáles son las corrientes? Ahí vamos a empezar a investigar geografía, historia. ¿Sí? El de español va a estar ahí atrás apoyando en cuestiones de gramática, ortografía y redacción de proyectos, de informes de proyectos. ¿Cuál es nuestra historia desencadenante? La historia desencadenante es en el momento en que un alumno oriundo, ciudadano de ahí, de habitante de la población de Soto la Marina, de Ciudad Soto la Marina, yo le digo ciudad, ¿verdad? Todo respeto lo digo, visita el poblado de La Pesca, pasa un fin de semana con su familia. ¿Qué comió? ¿A qué hora salía el sol? ¿A qué hora se metía? ¿Cuál es el momento del día más caluroso? ¿Cómo se cubrían? ¿Cómo se protegían del sol? ¿En qué momento se metían a nadar? ¿En qué momento se ponía el mar picado? Y empezar a buscar a partir de esas pistas información que vas a integrar en esas fichas autocorrectivas, ¿sí? Unos investigarán una cosa, otros investigarán otra, otros elaborarán un mapa, otros elaborarán diapositivas, otros elaborarán un informe para exponer, para crear una reseña, etcétera. O sea, algo rico, algo bien nutrido. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Trabajo para una semana? No. Ese trabajo le llevaría a usted de 10 a 15 sesiones, por lo menos. Y como acaba de decir el doctor Díaz Barriga, a veces nosotros los maestros cometemos el primer error al decir, este tema me lleva tantas sesiones. Y creo que tiene razón. Porque así como te lleva 10 sesiones, te puede llevar 15, 16, 20 sesiones, pero que el alumno aprenda y aprenda bien. Sobre todo, como dice ahí la última parte, que el alumno, avanzando a su propio ritmo, consolide conocimientos y habilidades indispensables para la vida. ¿Sí? Entonces, yo les digo muchas veces a los maestros cuando llegan ahí a la visita de supervisión, que llegan a visitar, a saludar y a llevar materiales. Profe, voy bien atrasado, pero vamos bien. Bueno, esa justificación de decir vamos bien, pues qué más satisfactorio. Lento pero seguro. ¿Sí? Lento pero seguro. ¿Están escribiendo con buena ortografía los alumnos? Sí. ¿Están aprendiendo a redactar excelentemente bien sus informes? Sí. ¿Están trabajando con orden y limpieza? Sí. Los alumnos se presentan en un estado, digo, en el sentido de presentación, ¿verdad? Su carita lavadita y todo el rollo, peinaditos y todo. Bueno, son cuestiones que a veces hay quien dice, podemos diferir. Hay quien dice, es que no es necesario. Pues no, no es necesario, ¿verdad? Pero es parte del ir a la escuela, con su uniforme, bien planchadito, con habilidades de convivencia acordes a su edad, ¿sí? No alumnos modelo, no, 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 personas comunes y corrientes, pero que se porten con decencia al interior del colegio. No, pues sí. Ah, bueno, perfecto. Vamos bien. Vamos navegando. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los falsos proyectos? Primero, número uno, tareas en casa. Esos no son proyectos. Eso puede ser un ejercicio de ortografía, puede ser un ejercicio de redacción, un ejercicio que refuerce lo que está viendo en el proyecto. Por ejemplo, cómo elaborar cuadros sinópticos, cómo elaborar cuadros de doble entrada, cómo elaborar tablas de comparación, cómo hacer un resumen, cómo hacer una síntesis, ¿sí? O elabora una paráfrasis de algún texto. ¿Qué lo va a obligar al alumno? A hacer una lectura, hacer un resumen, una síntesis y luego con sus propias palabras redactar un texto nuevo. Pero esa no es un proyecto. Eso es una tarea, una asignación, una consigna. Experimentos de laboratorio. Menos. ¿Sí? Son parte, cualquiera de estas que vengan por aquí, son parte de un proyecto, de algo más grande. Encuestas y observaciones, bueno, necesitamos datos, esos datos hay que generarlos para nuestro proyecto, como lo hacemos a través de encuestas y observaciones. Y las indagaciones, que son básicamente experimentos, ¿sí? Perdón, investigaciones. Investigación documental, investigación empírica, investigación en la internet, ve a Wikipedia, ve a tal biblioteca virtual,
¿sí? Esas son las indagaciones, ¿sí? A partir de información, de planteamientos que el docente hace. ¿Qué tipos de proyectos tenemos? Científicos, por ejemplo, los de germin, hasta el del frijolito con agüita y con un poquito de algodón en un vasito, cómo va germinando. El hecho de analizar, de diseccionar una flor, son cómo, con espejos, cómo se difracta la luz y cómo imantando una aguja que ponemos sobre un corcho y un plato de agua y la aguja apunta hacia el norte magnético que no al norte geográfico. Esos son los proyectos científicos. Los proyectos tecnológicos, ahorita están muy en boga los de robótica, los de informática, empezar a programar. Y los proyectos ciudadanos que tienen que ver, eso sí, con encuestas, con investigaciones de campo, cuestiones de periodismo, cuestiones del cuidado del agua, del tratamiento de la basura, de la cuestión del cambio climático, de la cuestión de la ecología, todo eso son los proyectos ciudadanos, ¿sí? Que informen, que propongan soluciones, no nada más que informen, que propongan soluciones y que las pongan en práctica. Por eso muchas escuelas, por ejemplo, en Monterrey, algunas universidades particulares, por ejemplo, el caso concreto de la UDEM, aunque los muchachos paguen la mar de dinero al semestre, este fin de semana nos vamos todos a limpiar al río Santa Catarina la basura. Y ahí andan todos. Hoy nos vamos a ir todos a tal colonia muy marginada, donde vamos a llevar cuestiones sociales. El que sabe contar chistes va a contar chistes, los que saben bailar van a bailar. Les vas a llevar a pasar un buen rato a esos conciudadanos que están un poquito olvidados de la mano de Dios, ¿ya? Dicho con todo respeto. O sea, aquí pasa lo mismo, ¿sí? Aquí puede ser lo mismo, ¿sí? Los proyectos ciudadanos acordes a la edad. Claro, hablé ahorita de alumnos que ya tienen 18, 19, 20, 23, 24, 25 años, pero bueno, ¿qué pueden hacer nuestros alumnos? ¿Hasta dónde pueden colaborar? Una de esas podría ser un drama en las festividades de la, del ayuntamiento con motivo del aniversario de Soto la Marina. Se me ocurre a mí en este momento, ¿sí? O sea, los proyectos ciudadanos hay y hay bastantes, ¿sí? Al igual que lo anterior, la introducción al punto anterior, el trabajo por proyectos conlleva preparación, desarrollo y comunicación, ¿sí? Nosotros, yo concluyo mi intervención sobre el trabajo por proyectos. Yo espero que esta charla les nutra en su devenir profesional, les colabore en su trabajo diario. No es fácil, no es en ningún momento nadie dijo que fuera sencillo, ¿sí? Es algo complejo esto del trabajo interdisciplinar, de la metodología por proyectos, pero es algo que a nosotros nos puede colaborar bastante en nuestro diario devenir. De antemano, reciban un saludo. Agradezco a la hermana Eva Jiménez la confianza por este medio a hacerles llegar este sencillo video, esta sencilla plática, ahí con algunos tropiezos, pero con la mayor de las solidaridades al personal directivo y docente del Instituto Soto la Marina. Por allá nos veremos pronto en la visita de supervisión, la vamos a hacer por ahí de manera presencial. Y en lo particular, por ejemplo, la compañera de español, compañero español, toda la ayuda que yo les pueda brindar. La hermana Eva tiene mi número telefónico, tiene mi correo electrónico y tengo toda la disposición de colaborarles como colegas que somos de esto de la educación secundaria. Mi especialidad es el área de español, pero pues le podemos entrar con el debido respeto al titular de la asignatura, le podemos entrar a todo. Yo sé que el compañero no me va a decir que no les ayude, él se va a sentir elogiado y el hecho de tomarlo también en cuenta en los trabajos, pues habla del profesionalismo al que estamos obligados en el cuerpo técnico pedagógico. Un saludo, no me despido, buenas tardes.